Hola a todos, bienvenidos a Videotutoriales Infolance. Vamos a iniciar la segunda parte de nuestro curso para hacer un juego completo de naves en 2D. En el anterior videotutorial habíamos hecho el fondo animado y en esta ocasión vamos a incorporar a nuestro personaje principal. La diferencia que hay en el anterior proyecto, es que ya he importado la nave, ¿vale? Hecha en 3D Studio. La vais a tener también en descarga directa para que vayáis poco a poco siguiendo cada capítulo y podáis seguirlo, ¿vale? Sin tener que hacer vuestras propias naves y vuestros propios assets. De todas formas, yo os aconsejo que hagáis modificaciones sobre esto, que incorporéis vuestras propias naves y las modeléis vosotros, ¿vale? Para que practiquéis. Bien, no voy a explicar cómo se importa una nave, simplemente habría que copiarla a la carpeta de nuestro proyecto y escalarla en razón. Yo ya hice pruebas, así que es una escala la que traía por defecto para nuestra nave. Todo depende de las unidades que habéis empleado en el modelado en 3D Studio o en cualquier otro programa. Y tampoco, evidentemente, voy a explicar cómo se modela la nave y cómo se texturiza, ¿vale? Eso serían otra serie de capítulos, nada tiene que ver con esto. De todas formas, repito que la vais a tener en descarga directa. Lo primero que tendríamos que hacer sería crear un GameObject vacío, barra de menús GameObject create entity. Pondríamos como nombre player o jugador. Ahora lo que hacemos es el objeto importado nave, en mi caso, lo arrastro ahí, con lo cual lo convierto en hijo de el GameObject vacío, del GameObject vacío. Y a continuación situamos el GameObject vacío, en el 000 y simplemente lo que hacemos es rotarla para que quede posicionada correctamente. En este caso sería menos 90 en la Y y la situamos en la parte de abajo. Fijaros en el panel Game, que es el que manda. Nos aseguramos también que aquí en la opción esta que veis aquí, el aspecto del juego tal como se verá en nuestras pantallas, yo lo tengo como estándar a 1024x768 y evidentemente de acuerdo a estos ratios variará el área de juego. Por tanto, tenéis que ya haber establecido ya un aspecto, ¿vale? De acuerdo a la salida que le vais a dar al juego. En mi caso es indiferente, en este caso es indiferente, quiero decir. Aquí tengo asegurado el aspecto de cómo se verá el resultado final en una pantalla de 1024x768. Otra puntualización más es que al importar evidentemente la nave ya venía con un material asignado sin textura, evidentemente, todo dependiendo del proceso que hayáis seguido en 3D Studio. Si hayáis utilizado multisut objeto, material con diferentes ideas, tendréis aquí diferentes materiales. Todo depende, repito, de cómo hayáis hecho el 3D Studio. Este es un simple modelo en 3D Studio, no consta en una parte, por tanto vemos aquí que es simple un objeto, no tiene estructura y simplemente lo que le he asignado es un shader Bumped Diffuse con
una base RGB y un normal mat, ¿vale? Repito que todo esto, no es un curso de introducción a Unity ni un curso básico de Unity, por tanto voy a suponer que hay cosas que ya sabéis hacer. Bien, vamos a crear una carpeta nueva donde haremos el prefab del jugador, que vamos a colocar jugador. Vamos a sacarlo aquí. Ahí, concretamente dentro de la carpeta, botón derecho, encima de la carpeta, prefab, el nombre jugador, y cogemos desde la misma carpeta el widget vacío, recordar, y lo soltamos, lo arrastramos ahí para hacer el prefab. Ya para ir acabando, hacemos el script que controlaría el movimiento del jugador. Entonces vamos a ponerle movimiento jugador, doble clic, cambiamos al script. Para que comprendáis lo que vamos a ir haciendo, vamos a la ayuda de Unity, help. En este caso, en vez de Unity manual, nos vamos directamente al scripting reference. Vamos a utilizar la clase transport, la buscamos cualquier cosa que tenga que ver con transport, aquí la encontramos, pulsamos y vemos que nos dice que lo que hace es la posición, rotación y escala, controla la posición, rotación y escala de un objeto. Y vamos a utilizar la función translate. Veis que dentro de las funciones de transport, de la clase transport, la primera de ellas es translate y nos dice que mueve el transport en una dirección y en una distancia, pero veis que tiene diferentes acciones. Tiene la primera, que es la que os acabo de comentar. La segunda nos lleva función translate 3 parámetros concretamente, más el parámetro relative to, llevaría un vector 3 x y z, y nos dice que mueve el transport en un eje X, un eje Y y un eje Z. Y aquí tendremos dos ejemplos de translate. Concretamente aparece transport.translate y los tres argumentos completos, y nos dice que se movería el objeto en el eje Z de acuerdo a una unidad por segundo. ¿De acuerdo? Esto ya os lo he dicho con la función time.time. Realmente time.deltaTime movería una unidad por segundo este objeto en el eje Z, porque veis que el eje X estaría en 0, el eje Y estaría en 0 y en Z aparece eso ahí. Vamos entonces a copiar esto. No toméis como ejemplo el copiar y pegar, ¿vale? Esto que estoy haciendo simplemente es para ahorrarme el escribir, ¿de acuerdo? No lo toméis como ejemplo porque... Bien, vamos a borrar la función start que no nos sirve y control V. Evidentemente nuestra nave se moverá en función de la interactividad del usuario. O sea, si el usuario pulsa las teclas correspondientes de movimiento, que en nuestro caso serán las que llevan el alias de horizontal o vertical, entonces tendremos que leer cualquier interactividad del usuario. Entonces utilizaremos en nuestro caso la clase input y la función getExisRoute. Si la buscamos, como acabo de hacer ahora mismo, nos dice que retorna el valor del virtual X identificado por el nombre del eje, en nuestro caso horizontal, que sería el alias que está asociada a las teclas A y D, y esto
devolverá un valor comprendido entre -1 y 1, -1 si pulsa la tecla izquierda y 1 si pulsa la tecla derecha, y los intervalos de los valores que habrá dependiendo de la pulsación del usuario, y concretamente los movimientos de nuestra nave estarán restringidos a los ejes. Si examináis, sería el eje X, ¿vale?, en horizontal, y en vertical, cuidado, no sería el Y, esto llevaría lugar a equívocos. El Y sería el que para un juego en 2D no tendría cabida aquí, evidentemente. Sería el eje Z, por tanto en el input exit route sería un vector 3 y habría un valor en la X, 0 en la Y y otro valor en la Z. Lo primero que nos pide esa función entonces sería el alias, que sería entre comillas horizontal, debido a que es un argumento de tipo texto. Cerramos, y este sería, como veis, vamos a poner el valor de la Y para que lo miréis. Este sería concretamente el valor de el eje X, ¿vale? Veis que fijaros que la función translate, lo habéis visto antes, sería un vector 3, ese sería el eje X, ¿vale? El eje X. El eje Y no tendría valor, como antes os he comentado, y el eje Z, en nuestro caso, sería la misma función, pero vamos a copiarla, pero aquí evidentemente sería vertical, ¿de acuerdo? Que sería el alias asignado a las teclas WS. Ahora daros cuenta que lo que queremos es que en vez que al estar introducido esta línea en la función update se moverá en función de los frames por segundo, y no queremos eso. Queremos que se mueva por unidades por segundo, tal como vimos en el ejemplo anterior. Entonces lo que queremos es que eso quede multiplicado por time.deltaTime, y concretamente este igualmente por time.deltaTime, y también en función de una velocidad introducida mediante una variable, ¿vale? Entonces vamos a declarar una variable velocidad nave, por ejemplo. Vamos a decirle que es de tipo float, y luego aparecerá, al ser de tipo público, aparecerá expuesta. Por lo tanto vamos a copiar el nombre este. Así también nos ahorramos cometer un error al volver a copiar el nombre de la variable. Sería multiplicado por, evidentemente, y aquí lo mismo, control V. Con esto ya tendríamos lista el movimiento de la nave. Vamos a compilar. Nos dice que hay un error. Vale, sí, nos falta un paréntesis, ¿vale? Porque ese sería el paréntesis de los exes del get exit route, y nos faltaría cerrar el paréntesis este del final. Volvemos a compilar otra vez, y en este caso ya no nos da error. Nos vamos a Unity, y lo que hacemos es, con el prefat seleccionado, ¿vale?, le asignamos el script que acabamos de hacer. A continuación veis la variable que hemos declarado antes. Vamos a colocarle un valor de 4 y vamos a probar. Atención con una cosa, es bastante importante porque si no os va a salir un error. Veis que aquí tenemos el GameObject vacío, ¿vale?, que le hemos llamado jugador, que contiene al elemento hijo, que es la nave. Evidentemente el GameObject no debe tener ningún tipo de rotación, debido a que el punto de pivote que estáis viendo tiene que estar orientado de manera correcta. Si esto tuviera algún tipo de rotación, ¿vale?, los ejes no quedarían bien orientados, con lo cual el eje Z azul, que así lo hemos programado, tiene que estar orientado hacia arriba, ¿vale?, desde el punto de vista nuestro, hacia arriba, el eje Z azul, y el eje rojo sería el X, tiene que estar orientado hacia la derecha,
y el elemento hijo tiene que tener la rotación que tiene que tener para estar bien orientado, ¿de acuerdo? Ahí no habría ningún problema, ¿vale? Vamos a probar ahora y veis que no hay ningún problema, salvo algo que tendremos que solucionar, que sería los límites. Veis que desaparece por encima, por debajo y hacia los laterales, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo lo arreglamos. Para hacer esto tendríamos que decirle a Unity que tanto los valores del eje X como los valores del eje Z estén comprendidos entre un mínimo y un máximo. Concretamente en el eje X el valor hacia la izquierda estaría a menos 4,5 y el eje X hacia la derecha estaría en 4,5 también, en este caso positivos. Bueno, perdón, porque estos valores tenéis que fijaros en el panel gain, serían 3,4 negativos y 3,4 positivos, y en el eje Z serían 5,58 positivos y 1,06. Control Z para volver otra vez a la posición de la nave. Vamos por tanto a nuestro script, y la forma de decirle a Unity que esté comprendidos la transformación en el eje X y en el Z estén comprendidos entre una serie de valores es con la función clamp. Entonces vamos a decirle que el transport de la nave, concretamente el transport, el que la posición, la rotación, la escala, concretamente la posición, sea igual. La función clamp está comprendida en la estructura, está dentro de la estructura mthf.clamp, lo veis aquí. Perdón, se me ha olvidado la posición de que del eje X en este caso. He buscado aquí la función clamp y nos dice que está entre un mínimo float y un máximo float valor, ¿vale? Entre un valor decimal y otro valor. Veis aquí abajo un ejemplo claro. El print imprimiría el 3 porque nos dice que el valor 10, ¿vale? Entre 1 y 3. Perdón, situaría el valor 10 entre el mínimo 1 y el máximo 3, por tanto devuelve el 3, el máximo. En nuestro caso sitúa la transformación, concretamente la posición en la X del objeto, entre los valores que antes os he comentado, que serían menos 4,3 y 4,3. Cerramos el paréntesis y punto y coma, y esta misma línea la copiamos porque nos va a valer también para el eje Z, y lo único que tendríamos que hacer sería cambiar estos valores que corresponderían en este caso al eje Z, y el mínimo sería, habíamos dicho que era 1,06 y el máximo serían 5,58. Compilamos. Bueno, he cortado el vídeo porque los valores no eran los correctos. Atención, los valores quedarían así. Simplemente he cortado el vídeo para no perder más tiempo necesario. Simplemente he comprobado otra vez los valores y he comprobado de que el GainObject, ¿vale? Que esté centrado, o sea que el hijo esté centrado en el punto de pivote, esté centrado en el mismo punto de pivote del GainObject, porque si estuvieran descolocados evidentemente nos daría error. Por tanto, a vosotros os va a ir ya bien todo correcto, hacer pruebas y veréis que daría error en sentido contrario. Finalmente lo pruebo para que observéis de que ahora es correcto, ¿vale? Nos vamos
tanto en la GZ como en la X, ¿de acuerdo? No, ya tenemos comprendidos los valores. Bien, esto es todo, un saludo y hasta el siguiente tutorial. Acordaros de que si os gusta el vídeo, like y favoritos para que siga con los siguientes capítulos.